Tú estás escribiendo la historia de esta pandemia en tu vida. ¿Qué se dirá de ti al final? Vamos a orar. Eterno Dios, esta es tu palabra, bendícela en cada vida, cada corazón, cada mente, cada espíritu. Espíritu Santo, ilumínala en nosotros para que sea de provecho y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Yo escribí en mi calendario el día 13 de marzo, donde tenía el evento de la escuela bíblica de ese día. Cancelado. Comienza el periodo del coronavirus. Hoy es el 8º domingo que nosotros no podemos estar en nuestro edificio. Hemos celebrado eventos a través de videoconferencias, nos reunimos para estudiar, estamos teniendo un servicio virtual. Estamos haciendo lo que podamos, escribiendo nuestra historia. Pero algo más está sucediendo en estos días, y es esto. Tú estás escribiendo la historia de esta pandemia en tu vida. Y surge una pregunta. ¿Qué se dirá de ti al final? Quiero que pensemos por unos momentos en que lo que está sucediendo en estos días es algo que nosotros vamos a dejar. Una historia que vamos a dejar. Y yo quiero ver con ustedes brevemente un salmo que nos va a ayudar, nos va a dar algunas pistas, algunas ideas de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas en medio de situaciones como estas, para que podamos con confianza responder a la pregunta, ¿qué se dirá de ti al final? Y recuerda, tú estás escribiendo la historia de esta pandemia en tu vida. Y queremos saber, ¿qué se dirá de ti al final? Vamos a leer el Salmo 126 y lo voy a leer en la nueva versión internacional. La mayoría de las otras versiones en la Biblia tienen los verbos que están en los primeros 3 versos, lo tienen como verbos en el pasado. La Reina Valera los tiene en el futuro. Y quizás es porque el versículo 4, lo vamos a ver luego, da la impresión de que hay algo que haya de suceder todavía y por eso la Reina Valera lo traduce así. Pero no importa, estoy usando la NBI y no me acostumbrada a Reina Valera, solamente para ver un punto, pero el mensaje sería siguiendo el mismo. Leamos juntos en el Salmo 126 y la palabra de Dios dice así. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Cuando se lea la historia de cómo nosotros pasamos esta pandemia en nuestras vidas, ¿qué se dirá de nosotros? Bueno, quizás de algunos de nosotros se va a decir que engordamos un poquito. Quizás de algunos se va a decir que se nos agotó la paciencia, que llegó un punto que no aguantábamos más. De algunos quizás se va a decir que aprendimos a vivir juntos de nuevo, que otra vez estar con nuestras familias y personas en nuestras casas por mucho tiempo nos enseñó que en verdad podíamos hacerlo, ¿o no? Algunos desarrollamos nuevas destrezas. Estamos haciendo cosas que nunca hicimos antes. Ahora todos somos maestros. Y yo diría que aquellos que ya son maestros, y tenemos muchas maestras en nuestra iglesia, que ustedes saben que ahora son maestras de sus estudiantes normalmente, pero también tienen que ser maestras de los que están en su casa.
Y yo quisiera darle un reconocimiento especial a nuestras hermanas aquí en el día de hoy, porque ahora son amas de casas, maestras, están cuidando sus hogares. Yo creo que merecen un aplauso especial. Miren, quizás se dirá de nosotros que no fuimos obedientes a las instrucciones, que salimos sin nuestra mascarilla, que nos reunimos cuando no debíamos habernos reunido, o quizás se va a decir que sí obedecimos a las instrucciones de nuestras autoridades. En estos días llegó un hermano a nuestra casa, a mi casa, porque me iba a traer unos artículos que nosotros necesitamos para desinfectar el templo cuando volvamos. Yo estaba muy alegre en ver a mi hermano otra vez, y vi que cuando él se apeó de su carro, él tenía puesto una mascarilla y tenía puesto guantes. Yo salí muy feliz a darle un abrazo a mi querido hermano, pero cuando yo estaba como a 30 pies de distancia, él me dijo, no, ponte tu mascarilla. Yo dije, pero ¿y cómo que me ponga mi mascarilla? Me sentí un poquito sorprendido porque en lo que yo entiendo, de lo que yo sepa, yo no estoy infectado de ningún virus. Pero tuve que regresar a mi casa porque me dijo, no, si no te pones la mascarilla, no entro. Volví a mi casa, refunfuñando quizás un poquito, me puse mi mascarilla. Yo le dije, pero yo estoy bien. Después me puse a pensar que él ha hecho lo correcto. Él tiene su mascarilla puesta para protegerme a mí. Yo debería tener la mía puesta para protegerlo a él. Bien hecho, hermano. Cuando se escriba la historia de la pandemia en tu vida, van a decir que fuiste sabio y que obedeciste las instrucciones de las autoridades. Pero volviendo a nuestro salmo en el día de hoy, ¿qué vemos que escribió este salmista? ¿Qué dejó en lo que sería su historia? Y yo diría que lo primero que él dejó es que él estaba agradecido de lo que Dios había hecho. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Mis hermanos, nos hemos olvidado de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros en el pasado porque estamos pasando por un momento difícil. Nos ha quitado esta crisis, el gozo y la alegría de ser agradecidos con nuestro Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Lo segundo que notamos aquí es que el salmista ha causado un testimonio externo. Los otros pueblos hablan de lo que Dios ha hecho. El versículo 2 en la segunda parte dice, hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué dicen los otros alrededor de ti? Tus vecinos, aquellos que no conocen al Señor, ¿qué dicen de cómo pasa un creyente por medio de una crisis? ¿Estamos agradecidos? ¿Comentan ellos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Yo quiero que usted entienda algo. El salmista aquí está hablando de cuando Dios hizo traer al pueblo de Babilonia de regreso a Jerusalén. Pero para un observador, para una de las naciones alrededor, ver que regresar a este pueblo no era nada por qué estar agradecido. Israel estaba volviendo y todavía era un vasallo, era un esclavo de otra nación, de otro imperio. Su ciudad estaba destruida, su nación no existía como tal. No tenían un rey, no lo iban a tener nunca más. Así que alguien pudiese haber dicho, pero ¿de qué es que se gozan? Pero mi querido, yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que para un israelita en aquel tiempo volver a Jerusalén, aún a una Jerusalén destruida, volver a su nación, aún una nación sin rey, era el primer paso en el establecer la profecía de que un día el Mesías iba a regresar, que alguien iba a restaurar el reino de Israel. Y aunque ellos no entendieron bien cuándo sucedió eso,
Porque Jesús llegó como ese Mesías, pero no para establecer un reino terrenal, sino para establecer el reino de los cielos. Y aunque ellos fallaron en captar eso, tú y yo hoy no fallamos en captarlo. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Rey, que va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. No a establecer un reino terrenal, sino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, una vez por todas. Y por tanto, mi querido amigo, yo te digo a ti en este día, hermano, escúchame, yo te digo a ti en este día, que aunque el mundo no entienda la razón por la cual nosotros nos gozamos, que aunque nos tilden de fanáticos, que aunque digan que somos irrealistas, que somos ingenuos al ver esta situación alrededor de nosotros podemos cantar canciones, nosotros podemos estar jubilosos y agradecidos de Dios porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y los que están afuera necesitan ver eso. Los que están afuera se darán cuenta por la historia que tú escribes, si tú estás agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida, aún en medio de esta pandemia. Pero no solo hay un mensaje externo, no hace solo un testimonio externo, sino que hay uno interno también, porque noten lo que dice el versículo 3. Y sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Amigo, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a un compañero tuyo aquí en esta congregación, cobra ánimo? Ten ánimo, ten confianza. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Dios las hará de nuevo. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con nosotros en el pasado. Eso es una manera de hacer que nuestra fe incremente, de que nuestra confianza siga puesta en nuestro Dios. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, aún en medio de tiempos difíciles. El Salmo tiene otra parte, los versos 4 en adelante. Y esta parte parece indicar que el pueblo está pasando por una dificultad otra vez. El versículo 4 lee: ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver a los arroyos del desierto. Esta expresión cautivo se puede traducir fortuna. Señor, haz volver nuestra fortuna, haz volver el tiempo antiguo de bienestar que teníamos. Si reflexionamos un momento, yo creo que nosotros también quisiéramos orar de esa manera en el día de hoy. Señor, sácanos de esta cautividad. Señor, haz volver los tiempos buenos. Y quizás por ende, algunos de nosotros nos hacemos otra pregunta y es esta: ¿será esto un castigo de Dios? ¿Será esta pandemia un castigo de Dios como lo fue el cautiverio en Babilonia para el pueblo de Israel? ¿Será esto que Dios está enojado con el pecado y cómo ha incrementado en todo el mundo? ¿Será esto un castigo de parte de Dios? Nosotros sabemos que Dios siempre castiga el pecado. Así que es posible que esto sea un castigo global de parte de Dios. Pero al darnos cuenta que esto afecta a todos, tenemos que entender que también a los creyentes nos está afectando este virus y que muchos creyentes han muerto. Quizás esto no es un castigo directo de parte de Dios, sino una consecuencia de una creación caída y pecaminosa. Yo no creo que hubo un virus como este en el jardín del Edén, pero después del pecado la creación misma fue dañada. Quizás es una consecuencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos a esta pregunta y a esta incógnita? ¿Será esto un castigo de parte de Dios? Y yo quiero sugerirles 3 cosas en el día de hoy que nos van a ayudar a escribir nuestra historia, porque acuérdate, tú estás escribiendo la historia de esta pandemia en tu vida. ¿Qué se dirá de ti al final de cómo reaccionaste a ella? Lo primero que yo quiero sugerirles es que debemos orar en segunda persona plural. Nosotros.
Debemos orar en el nosotros. Cuando Nehemías oró por el pueblo de Israel, pidiendo que Dios le diera a él gracia para él volver a reconstruir los muros de esa ciudad, él oró de la siguiente manera: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, los preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Ora en segunda persona plural, nosotros. También ora pidiendo misericordia para todos. Es fácil señalar en días como estos. Es fácil decir ellos. Di nosotros. Es fácil pedir misericordia por los tuyos. Pide misericordia por todos. El profeta Isaías, profetizando la caída de Babilonia, más de 150 años de que sucediese, le clamó a Dios pidiendo misericordia y dijo: Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Ora en nosotros, pide por todos. Y lo tercero que yo quisiera mencionarte en el día de hoy es que debes buscar el bien de todos. El profeta Jeremías, escribiéndole una carta a los que estaban en el cautiverio en Babilonia, les dijo lo siguiente, quiero que noten. Él no les dijo: rebélense en contra del rey. Él no los incitó a violencia y a rebelarse en contra de las autoridades, sino que él les dijo lo demás. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y yo quiero que ustedes se fijen que en estos 3 versos, en estos 3 pasajes que les leí, y es verdad que los tomé uno a uno así de la Biblia, pero expresan el sentir de Dios globalmente en situaciones como estas. Es un principio bíblico que ninguno de nosotros es juez, ninguno de nosotros es mejor que otro, por tanto, todos hemos pecado, por tanto, nosotros pedimos perdón. Es un principio bíblico que debemos pedir misericordia por todos, no solamente por los nuestros. Y también en el pasaje de Jeremías, vemos que Jeremías le insta al pueblo a que oren por esa ciudad donde ellos están presos, porque en el bienestar de esa ciudad habrá bienestar para ellos. No hay un dedo señalando aquí, no hay un ellos, hay un nosotros. Cuando pensemos y meditemos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿qué es lo que estamos escribiendo en nuestra historia? Los últimos versos de este salmo nos dan aliento, pero también tienen una condición. El versículo 5 dice: el que lee, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Ahora, sin profundizar mucho en esto, yo te quiero hacer una pregunta en el día de hoy. ¿Qué estoy o qué estás sembrando? Y la pregunta para mí: ¿qué estoy yo sembrando en estos días? ¿Estoy sembrando angustia, desesperación, impaciencia? ¿Estoy sembrando discordia en mi hogar porque no aguanto más, no soporto más el estar encerrado? ¿O estoy sembrando paz? ¿Estoy sembrando tranquilidad?
Estoy sembrando un nuevo estilo de llevarme con familiares con los cuales nunca había pasado tanto tiempo desde hace mucho tiempo atrás. Estoy aprovechando la oportunidad para enseñarle a mis hijos o a otros que están a mi alrededor cómo un creyente pasa por una crisis. ¿Qué se dirá de ti al final de esta historia? ¿Qué dirán los otros pueblos? Tus vecinos. Ellos están observando a ver cómo un creyente pasa por medio de esto. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá que sembraste? ¿Angustia o paz? Tú tienes la oportunidad, querido hermano, en el día de hoy de empezar a cambiar esa historia que tú estás escribiendo. Este virus pasará. Mi cuñado, que es pastor, le gusta usar mucho una frase y es esta: este virus tiene fecha de caducidad. Pero nosotros no sabemos cuándo termina esto, cuándo regresamos a un normal, aunque sea un normal diferente. Mientras tanto, y sin embargo, nosotros sí sabemos que nuestro Dios nos cuida. Nosotros sí sabemos que nuestro Dios nos promete estar alrededor y con nosotros. Nosotros sí sabemos que nuestro Dios nos da fuerza, nos da aliento en medio de las dificultades. No sabremos cuándo termina el virus, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Y hoy, por tanto, tú puedes cambiar la historia que estás escribiendo. Una historia que le dé gracias a Dios en medio de cualquier situación. Una historia que cause un testimonio de los que te están viendo desde afuera, que Dios ha hecho grandes cosas con estos. Y un testimonio interno donde la gente diga: alentémonos los unos a los otros con las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Tú estás escribiendo la historia de esta pandemia en tu vida. ¿Qué se dirá de ti al final? Vamos a orar. Eterno Dios, como siempre te damos gracias. Gracias porque tu palabra es relevante siempre. Los principios que encontramos en ella los podemos aplicar en el día de hoy. A la misma vez, eterno Dios, siempre te pedimos que nos cuides y nos protejas. Pero Padre, te ruego que en esta semana también nos des la oportunidad de dar un testimonio tal que nuestros vecinos digan: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Te bendecimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.